Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí estamos nuevamente. Vamos a compartir el capítulo 11 de el libro de los Hechos y estamos ya ya en un tiempo donde cada día se acaba el tiempo, amigos. Todavía hay un lugar, todavía la puerta está abierta, todavía puedes entrar al reino de los cielos. Necesitas solo unos requisitos: arrepentirte, seguir a Cristo, creer en Cristo, obedecer. Es como si fueras a sacar tu credencial del CUR o algo así. Pero, amigos, la situación es muy difícil cada día y vamos a compartir acerca del informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Fíjense, a la iglesia de Jerusalén. Sí, ahí estaba él. Él se quedó allí en Jerusalén a compartir el Evangelio de Jesucristo para todos los judíos. Y Pablo, mientras Dios lo estaba llamando para compartir a los judíos en todas las ciudades externas a Israel y terminó predicándole a todos los gentiles. Así es que vamos a ver, aunque voy a decir unas palabras muy, no es burla, es solamente para eliminar, que nos eliminen el video. Y miren lo que dice. El informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, no a la iglesia de la Baticueva, eh, a la iglesia que todos conocen. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra del Señor. Los gentiles habían recibido la palabra del Señor. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, los que no creían en Jesús, en Yeshua, los que no creían en el Mesías, que Cristo era el Hijo de Dios. Ellos no creían y disputaban con Pedro y decían: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? O sea, el reclamo. ¿Y has comido con ellos? O sea, que ellos no podían ni comer, amigos. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos de Jope, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Escuchen bien lo que le dijo el ángel, porque ellos van a pedirte que les hables palabras por las cuales serán salvo ellos y toda su casa. La salvación, él predicaba la salvación es Jesucristo, amigos, no es nadie más. Entonces, este es el evangelio: hablar las palabras por las cuales serán salvos las personas, hablar el evangelio.
Y cuando comencé a hablar, dijo Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. O sea, se acordó Pedro. Porque recuerden que el Espíritu Santo cayó primero sobre los judíos. No cayó sobre los en el Pentecostés. A los 50 días después de que Cristo resucitó, a los 50 días cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia en Jerusalén. No cayó en ninguna otra iglesia, amigos. Cayó sobre los judíos. A los suyos vino y los suyos no le aceptaron. Mas a todos los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. O sea que aquí hay palabras de verdad, hay palabras que deben de comprender. No todos serán salvos. El Evangelio no es para todos, amigos. Entonces, esto lo dijo en Hechos 1:5. Miren lo que dice Hechos. Volvamos al libro de los Hechos al principio, donde dice... Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿A quién les estaba aquí hablando el Espíritu? A los judíos. Y acá ya se dieron cuenta de que ellos también miraban que habían recibido los gentiles el Espíritu Santo. Porque ellos también empezaron a hablar en lenguas. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién quiere estorbar a Dios, amigos, para que haga Él su voluntad? ¿Quién? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amigos, esto es maravilloso, es para que tú te empieces a regocijar, porque Dios nos ha dado arrepentimiento, nos ha dado también esta gran esperanza. Dios nos dio arrepentimiento a todos. Entonces vamos a hablar acerca aquí de la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, o sea, fueron perseguidos, que hubo con motivo de Esteban, cuando Esteban fue apedreado, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Fíjense cómo se les predicaba solo a los judíos cuando fue la persecución de Esteban. El otro día meditaba yo en esto y está escrito, amigos, lo que Dios habla a tu cabecita, habla a tu corazón. Te habla Dios y te va diciendo cómo sucedieron las cosas cuando tú entiendes la palabra de Dios. El primer apedreado fue Esteban y murió. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que había hecho Saulo, empezó a perseguir a los cristianos, a los que creían en el camino del Señor, los que creían en Jesús, a los que creían en este camino. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, o sea, fuera de Israel. Dice, y no hablando a nadie en la palabra, o sea, ellos no predicaban a nadie, solamente a los judíos. Hechos 1 del 1 al 4. Hechos 8 del 1 al 4. Y eso ya lo leímos. Ya lo leímos en un estudio pasado donde dice, Saulo persigue a la iglesia y Saulo consentía en la muerte de los cristianos, dice. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba la iglesia? En Jerusalén. No estaba en Roma. No estaba ahí en la Baticueva. Entonces, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, estaba una persecución ahí en Israel.
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amigos, Pablo, perseguidor, y consentía en la muerte de muchos. Entonces, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Dice, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea, empezaron a predicarle a los griegos. Los griegos no tienen nada que ver con los judíos, amigos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estos hombres eran hombres que habían sido llamados, les predicaban el Evangelio, y ellos predicaban el Evangelio. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Están escuchando bien, amigos, cómo comienza la historia de la iglesia? Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes? Con estas personas que eran unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron a todos, a los griegos, a los no judíos. Entonces toda esta noticia llegó a oídos de Pedro y estaban en Jerusalén la iglesia, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, fíjense lo que dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, seguían a Cristo, no seguían una religión, fue agregada al Señor. O sea, ¿quién es el dueño? El Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. O sea, Saulo fue a su ciudad donde nació, Tarso. Saulo era de Tarso, Saulo de Tarso. Y lo encontró, y hallándole le trajo a Antioquía. O sea, fue por él y se lo llevó. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que estaba en Antioquía, amigos. Y no era ninguna iglesia caótica. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. A los discípulos de Cristo se les llamó cristianos por primera vez. No se les dijo, ustedes son de tal religión, ustedes son... no existía la iglesia, amigos, que usted conoce el día de hoy, que usted está metido ahí. Esa no es iglesia, es una baticueva. Entonces, miren, como dice aquí, exacto, y se congregaron allí todo un año. ¿En dónde? En Antioquía, con la iglesia, o sea, con los que se convertían, los que eran agregados al Señor, y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. ¿En dónde? En Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué hicieron estos amigos? Ellos enviaron ayuda, ofrendas, enviaron ayuda
a los cristianos que estaban en Judea, porque ahí en Judea estaba todo muy difícil, amigo. Entonces ahí empezaron a ayudarse. Hola, Claudi del H. Yosete. Hola, mi nombre es Claudi Yosete. Estoy donando 600 euros. Si estás interesado, contáctame. Ay, amigo, pues mm, no estoy interesado. No me gusta eso. Este, dáselo a los pobres. Yo soy muy rico, tengo a Cristo, pero muchas gracias de antemano te doy no tengo ningún interés por la economía. Cristo ya viene, mi amigo. Todo esto, bueno, yo lo he dicho ya en mis videos, se va a caer y todo se va a acabar. Pero yo me dedico nada más yo quiero salvar almas y no estoy interesado. Muchas gracias, te lo agradezco mucho de corazón. Este, mm, hágase la voluntad, haz como tú quieras, haz tú, no me gusta eso, no, o sea, no sé cómo decirte, tampoco si estuviera en el mundo tal vez muchos quisieran esto, muchos quisieran que, yo he visto videos de muchos que piden dinero por PayPal y que donaciones y todas esas cosas, pero pues no es mi propósito, no, el dinero no tiene mucha importancia para mí, aunque yo sé que es necesario, pero no te preocupes, Dios te bendiga y gracias por tu corazón que donas, está muy bien lo que haces, este, como dijo Jesús, hay mucha gente pobre, amigo. Hay mucha gente pobre. Y hay muchos interesados, ahorita el sacadero de dinero en muchas iglesias que no son cristianas está, oye, le sacan el dinero, imagínate, si tú le dices, por ejemplo, a un predicador del evangelio de la prosperidad, no, hombre, ellos dicen, venga su reino, amigo, venga para acá, échelo para acá. No, amigo, no, así no. Mejor hay que seguir predicando el evangelio. Dios nos da las armas, nos da los medios, nos da todo. Por eso, no estoy interesado. Luego ni tengo tarjeta, ni tengo esas cosas. O sea, pronto va a venir la situación económica, porque vamos a hablar, muchas veces hablo de esto. Desde el 2015, mm, la, mm, la mujer o la ministra de la Unión Europea, hay unos papeles que ahí puede uno investigar ahí en las Naciones Unidas o en el 2000, desde el 2015, donde se habló que ellos estaban preparando una situación donde el dinero tendría que desaparecer en todo el mundo, o sea, el dinero físico, o sea, que todo ya se iba a hacer por medio de tarjetas. Y el otro día me llegó mm, un anuncio, o sea, de eso salen aquí en el Facebook, que de una tarjeta donde tenía yo todos los beneficios que yo podía allí recibir mis intereses, yo podía recibir mis pagos, y todo lo manejaría por medio de la tarjeta. Amigos, entonces la desaparición de dinero es real. Entonces ellos ahí en la comunidad europea eh, dijeron que quieren que el dinero desaparezca a partir de julio, sí, de julio del 2026, la desaparición del dinero en Europa. Todavía no va a suceder, pero todo va paso a paso. O sea, la profecía se va a cumplir donde el dinero va a desaparecer y el dinero va a ser tirado en las calles, como dice Ezequiel. La gente al ver, pues, ¿para qué sirve el dinero? El dinero ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque todo va a ser por medio de transacciones, por medio de tarjetas. O sea, por eso les llaman esos los coin y todas esas cosas. O sea, es muy difícil. Creo CDC, creo que se llaman así. Voy a investigar porque de esas cosas de política, de económicas, es muy difícil hablar, amigo.
por eso es necesario que nosotros estemos atentos a las cosas que se nos hablan. O sea, es más difícil. Nosotros ocupémonos en predicar el evangelio. Lo que venga, no importa, escasez, angustia, persecución, todo lo que venga, pues bienaventurados. Y muchas gracias, mi querido Clau. Eh, no sé de dónde eres de un país europeo, porque Cloud, me acuerdo de Van Damme, de Claude Van Damme, que era de Europa, ese muchacho que hacía películas. Muchas gracias, de veras. Vamos a seguir adelante. Amigos, pues mañana vamos a leer el capítulo 12 del libro de los Hechos y vamos a seguir echándole muchas ganas, echándole todo el esfuerzo para la predicación del evangelio. Y como ustedes ven, la historia de la iglesia está lleno de muchas cosas que cuando alguien la lee, se informa, se detiene, habla de muchas cosas, pueden detenerse ustedes en una parte de la Biblia y entonces muchos hablan de muchas cosas, pero yo he entendido que hay que leer la Biblia y hablar de ciertas cosas en su contexto, porque muchos vienen y sacan un versículo de la Biblia y alrededor de ese versículo hacen una doctrina, una enseñanza y empiezan a decir un montón de sandeces, como dicen por ahí en Corea. Así es de que, amigos, bendiciones para todos. Nos vemos en otro capítulo y mañana es sabadito. Ya saben que los sábados a veces no les comparto, pero a veces es que está la predicación de casa de oración con la esposa del pastor Chuy Olivares, que es Vicky de Olivares, y ella le habla mañana a las 9 de la mañana, creo va la predicación a todas las mujeres. Dios les bendiga. Yo voy a casa de oración, el pastor es Chuy Olivares, y predicamos el evangelio, predicamos la santidad, predicamos el obedecer a Dios, predicamos en que abres los ojos y compartamos el evangelio a los demás. A veces es difícil porque hoy la gente cada día está cerrando su corazón, cada día se endurece el corazón del hombre y no quiere obedecer a Dios. La gente quiere divertirse, quiere sexo, drogas, alcohol, quiere distracciones. Porque la vida, dicen que la vida solo se vive una vez y hay que vivirla. Y si la gente, yo le digo, si tú no estás llamado para servir a Cristo, entonces no sirves. Entonces disfruta de esta vida, gózala mientras puedas, porque va a ser cada día más difícil. Viene un hambre a la tierra, como leímos aquí que iba a venir un hambre en aquel tiempo, un hambre en toda la tierra habitada en ese tiempo, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Hoy va a haber también hambre en la tierra, y hambre literal, amigos. No es como dicen unos, va a haber un hambre donde toda la gente va a querer tener hambre de Dios, va a querer el evangelio. No, viene un hambre literal. Va a haber hambre en la tierra, por los cuales va a haber inanición y muchos van a morir. Qué feo, de hablar del fin de los tiempos, donde muchos van a morir sin Cristo. Pero si llegas a morir, muérete en Cristo, para que tengas la vida eterna y seas llevado con nosotros al reino de los cielos, porque nosotros nos vamos a ir en el arrebatamiento. El arrebatamiento está cerca. Cada día está cerca. Tengo una hipótesis y tengo un concepto respecto al arrebatamiento, conociendo los tiempos, y pues no sé el día ni la hora, pero sí puedo decir que va a suceder lo que la gente no cree, porque piensa que estamos alucinando, pero no es así. Así de que Dios les bendiga, amigos. Nos vemos en otro capítulo. Bendiciones para todos. Muchas gracias.